El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a IPSE Digital, Potencialízate. Es un gusto que estén aquí con nosotros nuevamente y soy la ingeniera Rocío Campos y tengo el gusto de compartir este espacio con el ingeniero Humberto Durán. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estamos, Inge? Buenos días a todos nuestros capacitandos que nos están escuchando en esta nueva emisión de IPSE Digital, en este juevesito tranquilo, que bueno, aunque está en la situación de contingencia, Inge, aún así con las debidas precauciones, ¿no? Claro que sí, sigan las indicaciones, recuerden siempre estarse lavando las manos constantemente, usar gel antibacterial, ya saben, cubrebocas, no salir si no es necesario. Todas las indicaciones hay que seguirlas porque entre todos nos podemos cuidar, podemos hacer que esto sea un poquito menos feo de lo que ha pasado en otros países, ¿verdad, ingeniero? Así es, y sobre todo no entrar en la histeria colectiva, Inge, porque muchas veces esta histeria es lo que genera un poco de estar haciendo las compras masivas y demás, y realmente hay que ser un poco más pacientes y estar observando, no tener obviamente pánico. Tomar las debidas precauciones, pero no caer tampoco en este el tipo pánico. de pánico, exactamente, ¿no? Claro que sí, cuídense mucho, cuiden a sus abuelitos, a los niños, a ustedes mismos, traten de no salir lo menos que puedan, pero como dice el ingeniero, y muy importante es que no cunda el pánico, como decía el Chavo Colorado. Que no panda el cúnico. Así era. Sí, seguir las indicaciones, estar tranquilos, pero tampoco estar espantando o paniquear a las demás personas, porque también eso de luego estar mandando noticias falsas o estar mandando memes, mucha desinformación también, entonces hay que estar revisando constantemente fuentes oficiales. Es lo que yo les decía, hay que revisar mucho las páginas oficiales de la OMS, la Secretaría de Salud, todas donde sabes que son datos oficiales y no estar creyendo cada una de las noticias que te llegan, porque como me comentabas hace rato, ¿no? Uno ve una noticia, cree que es verdad, la vuelve a reenviar y así es un reenviadero de noticias y luego hasta son falsas. Exacto, Inge. Entonces, pues bueno, en IPSE también vamos a estar tomando medidas preventivas. De momento, mientras no haya ninguna indicación oficial, vamos a continuar abriendo el centro de capacitador para los cursos presenciales en lo que es finales de marzo. Y bueno, ya en abril, posiblemente aprovechando también el puente de Semana Santa, consideraremos reaperturar hasta el 18 de abril, aunque se está revisando, pero pues posiblemente así sea, y naturalmente siempre revisando y monitoreando la información oficial de la Secretaría de Salud, que es también a donde nos apegamos con todas las indicaciones que pues notifican, ¿no? Claro que sí, y recuerden que no son vacaciones, solo medidas precautorias que tienen que estar allí en su casa. Por cierto, un buen dato, si ustedes quieren seguirse capacitando, estudiando, también tenemos cursos en línea, o ya sea los manuales digitales, y también, ¿por qué no los invitamos a que vean nuestros programas por YouTube, verdad? Así es, y los manuales digitales son una buena opción para los que quieren continuar su capacitación autodidacta. Entonces, entran a la página www.ipse.org.mx o escríbanos a cursos@ipse.org.mx para compartirles el catálogo de los manuales digitales que manejamos. Pues básicamente se les manda su correo electrónico, son PDFs que algunos de ellos incluso incluyen materiales ya sea en Excel, Word o en otro tipo de aplicaciones para todavía complementar los casos prácticos que ahí se manifiestan, y pues bueno, aprovechar el tiempo también estudiando por su cuenta, ¿no? Sí, la capacitación no para, y este es un buen momento
momento a lo mejor para aprovechar para actualizarse en los temas o abundar en otros que a lo mejor querían hacerlo y no tenían el tiempo, pues hay que aprovechar, ¿no? A todo lo que llama la cara, pues hay que ver el lado positivo. Correcto, Inge. Y pues bueno, recordarle a todos nuestros capacitandos, IPSE Digital es un programa de ingeniería para potenciar la cultura empresarial. IPSE, pues somos un organismo de capacitación y consultoría en diversos temas de calidad, finanzas, emprendedurismo, inocuidad, estándares de competencia por el conocer. Certificamos también empresas en ISO 9000. Bueno, desarrollamos los proyectos de implementación, entre otro tipo de proyectos. Ahora también con la contingencia, si algunos requieren capacitaciones Implan en sus instalaciones con grupos reducidos, pero que puedan manifestar o aprovechar también el tiempo para continuar fortaleciendo sus competencias, con todo gusto lo podemos revisar. Y que nos visiten en nuestras redes sociales, en YouTube, donde posteriormente se suben los videos, en nuestro Facebook oficial.com/IPSEMX y también en la página de Rocío IPSE en Facebook, y bueno, las demás redes sociales como LinkedIn, @IPSEMX, el Twitter @IPSEMX y el Instagram, ¿no? Así es, también el WhatsApp, que es el 55 50 56 75 43, para que ahí también nos escriban un trato más directo, o si quieren decirnos cualquiera de sus dudas o comentarios o cualquier sugerencia de nuevos temas, con gusto ahí estamos para que nos escriban y vemos a ver qué realizamos. Así es, Inge. Entonces, pues aprovechando que estamos ya con toda esta situación de la capacitación y que aún así, a pesar de la contingencia, todavía se pueden seguir capacitando a través de nuestros manuales o algunos cursos virtuales, pues el tema de hoy precisamente es una segunda parte, es una actualización de lo que en su momento fue nuestra primera emisión. Como recordarás, el primer tema que abrimos fue la importancia de la capacitación, precisamente. Y bueno, en ese momento se traían unos estudios del INEGI que eran hasta el año 2015. Pues el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la capacitación, si lo quieres, parte 2, donde ahora vamos a hablar de los datos actualizados, la última encuesta que sacó ya de datos 2018, datos oficiales. Entonces, pues si te parece bien, vamos a mandar un corte, y regresando del corte empezamos a hablar ahora de la importancia de la capacitación. Volumen 2. Así es, vamos a un corte y regresamos. Vamos. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos A IPSE Digital. Hola amigos, los invitamos a IPSE Digital Potencialízate. Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSE Digital, potencialízate. Ya estamos aquí de regreso en IPSE Digital. Potencialízate. Continuamos. Hola amigos, ya estamos de regreso nuevamente aquí en IPSE Digital y ya vamos a comenzar el tema que es la importancia de la capacitación 2. Volumen 2. Volumen 2. Así que vamos a darle, Inge. Así es, Inge. Entonces, pues vamos a solicitar igual apoyo a nuestra área de producción con una primera gráfica, que es la distribución de las unidades económicas a nivel nacional. En esta primera gráfica, como recordarás, Inge, habíamos comentado la clasificación por la Secretaría de Economía del tamaño de empresas, que son micro, pequeña, mediana y grande empresa, ¿no? En ese momento habíamos comentado que el 95.5% de las empresas en México son micro, y que conforme la clasificación, y que incluso podrán observar en la tabla, pues son menos de 10 empleados, ¿no? Con datos ya actualizados,
pues dice 95.6%, o sea, realmente pues se mantiene casi prácticamente igual. Lo mismo. Ajá. Y ese es el sustento del país, Inge, o sea, más de 4 millones de empresas, que de hecho ahora con el Censo Económico 2014, que ya también los invito a visitar la página del INEGI, es bueno también, de hecho vamos a hacer una emisión por ahí de las bases de datos del INEGI y tantas encuestas que muchas veces la gente las desconoce, pero hay muchísima información interesante y que sobre todo para los que somos también profesionistas, consultores e incluso emprendedores, es interesante poder acudir a estas bases de datos, a estas fuentes de información, encuestas, porque nos ayuda para conocer más cómo está el entorno económico, el análisis de mercado, competencia, proveedores, posibles clientes, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, pues de los censos económicos ya son más de 6 millones de empresas, y de esas 6, que el 95%, 95.6 sean menos de 10 empleados. Esa es la base de la pirámide del país. Así es, como mencionabas, precisa, y lo has mencionado no solo en una emisión, en diferentes emisiones, dependiendo de los temas, has mencionado que las pymes son las que dan ahora sí que las que mantienen, ¿no? La micropyme. La micropyme. Y la pyme en segundo lugar. Es que la micro es proveedor de la pyme y la pyme de la grande, ¿no? Ajá, es así como el eslabón. O sea, la cadena, ¿no? Y bueno, en esta gráfica podrán ver que el 3% son pequeñas empresas, el 0.7% son medianas y únicamente el 0.4% son grandes. Es decir, como lo había comentado, por ahí de 1,200 empresas de las 6 millones que existen, solamente son grandes. más de 250 trabajadores. O sea, estamos hablando de los multinacionales, los corporativos, Coca-Cola, Modelo, todas estas, pero no son más de 1,200 empresas, 1,300 empresas. Entonces, incluso por sector se tiene que comercio es el 48.3% de empresas que son comercio, servicios en segundo lugar con el 39.5% y por último la industria o la manufactura. Ya no somos un país de manufactura, Inge, solamente el 12.2% de empresas que hay en México se dedican a la manufactura y muchas de esas seguramente es el sector automotriz, que sin duda aporta bastante al Producto Interno Bruto, pero quitando el sector automotriz por lo que genera, muy pocas empresas de manufactura. O sea, somos un país más de comercio y servicios. Muy interesante, se cambió la balanza porque hace muchos años no era así. Bueno, ya se venía viendo esta parte de los servicios. Ajá. Porque ha ido en aumento en sí. Se ve una gran mayoría, por ejemplo, varias de las ingenierías, bueno, en el caso de nosotros como ingenieros industriales, antes nos veían como ingenieros, máquina, producción o nosotros. Pero ahora no, realmente los ingenieros estamos metiendo en los servicios porque pues también ahí ya estamos. De hecho, hasta en las carreras ya todas ingenierías, ingeniería administrativa, ingeniería financiera, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería hasta en mercadotecnia, ya lo he visto. Entonces la ingeniería evolucionó. Por lo mismo de que ahorita los servicios, ¿no? O sea, están los servicios, como mencionas, es lo que está, y el comercio. Sí, tan solo en Ciudad de México, pues cuántas empresas de manufactura, y realmente muy pocas, y son más bien los corporativos, ¿no? Toda la parte administrativa. Y a mí me encanta la manufactura. Transaccional, pues ya no somos un país de manufactura, Inge, ya, olvídalo. Todos esos, en sí, a mí es lo que más me gustó cuando tuve que elegir una carrera. Yo me acuerdo que ver todo el proceso de inicio de algo, ¿no? De cómo se va creando de la nada y de repente ya es un producto, es lo que a mí me gustó ver. A mí me gusta más el servicio porque es más retador. El servicio es más retador porque son intangibles. Ajá. Y en mi experiencia, sobre todo en consultoría en calidad y procesos, es más fácil ver en la fabricación del producto porque precisamente ves la línea, pero un servicio, Inge, es más retador, es más de análisis, más de identificación de causa raíz de problemas y hasta puede ser en ocasiones más estresante, porque si bien las empresas de manufactura se manejan sobre cierto estrés por sus condiciones laborales, pero muchas veces es por la condición laboral, porque ya todo urgía para ayer, porque las instalaciones son incómodas o algo de esto. Pero en servicios, Inge, tratar de indagar adecuadamente dónde inicia un proceso, dónde termina un proceso, cómo interactúa con otros procesos, la interacción de la gente, porque precisamente al no estar fabricando algo, sino más bien la parte administrativa, la parte contable, la parte documental, la parte financiera, entre otros aspectos, a veces es más complicado
cómo es esa conexión que en el producto. Así es, yo hablaba de los comienzos de lo que, por qué elegí mi carrera, y me sigue gustando mucho lo que es la manufactura, pero también mi experiencia se basa en servicios. Entonces sí tienes mucha razón en lo que mencionas, este ingeniero. Muy bien, entonces, pues vámonos a una imagen 2, por favor. La imagen 2 es nada más de lo que es el ENAPROCE. Recordar a nuestros capacitantes pues que el ENAPROCE es la encuesta del INEGI oficial, que tiene que ver con precisamente todo el estudio del marco competitivo y productivo. En esta segunda imagen, estamos viendo que en el ENAPROCE se marcó las fechas del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2018. Básicamente se hicieron preguntas respecto a características económicas y de operación, personal ocupado y su capacitación, que es donde vamos a estar abordando más. También las capacidades gerenciales y el emprendimiento, ambiente de negocios y regulación, fuentes de financiamiento y apoyos gubernamentales, cadenas de valor y la parte de ciencia y tecnología, ¿no? Estos son como los grandes rubros que analiza esta encuesta, la ENAPROCE, en este caso ya es su versión 2018. Obviamente las encuestas se hicieron en 2017 porque es cuando se levantó todo el estudio, y la publicación pues generalmente se hace un año después, ¿no? Entonces, lo mismo aprovechando, va a pasar hoy con los censos poblacionales que ya están haciendo en casa, Inge, que están yendo a tocar. Ahí también los invitamos a que participen, a que participen, porque sin datos, otra vez, como en otros temas, ¿no? Sin datos no hay modelos, ¿no? No podemos ver cómo está el país si la gente no participa, si la gente no es verídica también en la información, porque al final dependemos del INEGI y los datos que ahí tengan, ¿no? Y lamentablemente hay algunos datos que en algunas encuestas que a veces es muy limitado, no muy completo, y es porque precisamente la gente no quiso participar, ¿no? Entonces, es que luego no entienden el valor, ¿no? También de falsear información o de darle información, luego consideran, ¿y por qué se están metiendo en mi vida? ¿O qué? ¿Por qué quieren saber? Pues es que es parte de una información que sirve para todos. Entonces, bueno, esa es la primera imagen, Inge, y de ahí pues nosotros nos vamos a abocar a la parte de la capacitación precisamente. Vamos a una imagen 3, por favor. La imagen 3, que es un gráfico de distribución del número de empresas que impartieron capacitación, en este caso 2017, reitero, cuando se hizo el estudio. Y bueno, a diferencia de lo que fue en su momento en la ENAPROCE 2015, Inge, recordarás que yo había comentado que solo el 12.4% de empresas a nivel general, en promedio, son las que capacitaban. 3 años después, con este estudio, subió un poquito. Es el 15.3%. Bueno, algo es algo, ingeniero. Siempre hay que estar optimistas, ¿no? Por lo menos subió un poquito. De 12 a 15. Entonces, bueno, pues vean que todavía hay mucho que hacer. La capacitación, reiteramos, en muchas ocasiones es importante, se actualiza la gente, se ven nuevas tecnologías, nuevos avances de mercado, entre muchas cosas. Entonces, bueno, ahora ver que el 84% de promedio de las empresas no está capacitando, preocupa un poco, ¿no? Claro, pero vamos a ver, ahí traigo un gráfico de por qué no están capacitando, que te lo vamos a comentar. Entonces, bueno, en esta gráfica también podemos verlo en términos de las pymes y las micro, ¿no? Las micro son las que menos capacitan, dije, 14%. Y el 85% restante, casi 86% restante, de microempresas, que recordamos son las de menos de 10 trabajadores, máximo 10 trabajadores, no dan capacitación a sus empleados. Y yo te preguntaría, una microempresa, aunque tiene 10 empleados máximo, ¿necesita capacitar? Claro que sí. Claro que sí, se necesitan capacitar constantemente todos, así sea solo tú el empleado, bueno, el jefe y empleado. Pues hasta los emprendedores, ¿no? Claro que sí. El mismo emprendedor, para hacer un plan de negocios, para poder pedir un financiamiento, un crédito, para poder hacer su marketing, para poder vender, ¿no? Hacer negociaciones, liderazgo, selección o contratación de personal. O sea, no puede, si no tienes a la gente, te tienes que capacitar en todas esas áreas, si no, ¿qué tipo de emprendedores van a ser?
Creo que sí, indudablemente la capacitación forma parte importante en el desarrollo de cualquier persona que quiere lograr más allá de lo que tiene. Y bueno, ahora ya las pymes, que estas sí son las pequeñas y medianas, el 55% en promedio sí están capacitando. Ahí sí vamos a darles un aplauso a las pymes, pequeñas y medianas, que por lo menos están más comprometidas. Recordemos que las pequeñas y medianas son de 30 hasta 100 empleados, ¿no? Entonces, pues qué bueno, ¿no? Que en este sentido estén un poquito más comprometidas, aunque ya en términos del universo poblacional de empresas, pues recordemos que solo es el 3% de empresas que existen de las 6 millones que hay en México, ¿no? Entonces, micros, pónganse más las pilas, ¿no? Sí, nuestros capacitandos, pues son capacitandos, tienen que estar capacitando constantemente, buscan un desarrollo profesional y personal en todo, o sea, ya como hemos dicho, ya sea con cursos, con pequeñas, hasta películas, ¿verdad? Un día vamos a hablar de las películas sí, que también nos ayudan para la capacitación también. Claro que sí. Y bueno, vamos a pasar a una siguiente gráfica, que va a ser la gráfica en la que voy en la 5. No recuerdo. Esa es la siguiente gráfica. Siguiente gráfica, que es este pastel, ¿no? De por qué las empresas no capacitan, cuáles fueron sus razones. Y nos encontramos, como se podrá apreciar, el 72.2% de empresas Inge dice que no capacita porque cree que el conocimiento y las habilidades del personal son adecuados. Entonces dicen, pues ya el personal que tengo en ventas, ya está bien, ya para qué lo capacito. Sí, hace su chamba, ¿no? Lo hace bien, con eso, pues, ¿para qué más, no? Entonces, nuevamente, fíjate que el costo de la capacitación solamente es el 4.7% de las empresas encuestadas dijeron que era por un costo elevado. O sea, realmente ese, vamos a decir, mito de que no se capacita porque es muy cara, como un gasto o lo que quieras, realmente no es la verdadera razón que explican las empresas, Inge. La razón es porque cree que la gente ya trae conocimiento, y en segundo lugar, que es el punto verde, con el 13%, dice que porque contratan gente que ya está capacitada. Es decir, por ejemplo, nuestros capacitandos que vienen a nuestros cursos en IPSE y obviamente pues ya salen mejor preparados, así ya los contratan y dicen, ok, ya te capacitaste en IPSE, ya estás capacitado en otra institución, pero pues ya vienes de IPSE, pues ya para qué te vuelva a capacitar. Y bueno, todo es susceptible de mejora. O sea, el hecho de que ya los contraten capacitados no quiere decir que en un año, en 2 años las cosas no cambien, las tecnologías no cambien, incluso las certificaciones no cambien o salgan hasta nuevas certificaciones y tienes que mantenerte, claro, exactamente. Que sí. Entonces, si tú sumas el 72 más este 13, ya estamos hablando del 85% más o menos, de que ese es su argumento por el que no capacitan. Por eso es la conciencia de que todo va cambiando, no podemos quedarnos con algo todo el tiempo, porque igual ya se vuelve obsoleto. Por eso a muchos después me dicen, ay, ¿por qué no me contratan aquí, allá? Pues porque no te capacitas, amigo. y también las empresas que en realidad están interesados en tener también una productividad, porque como mencionaba en el primer programa, no solo es un beneficio también para ustedes en cuestión monetaria también, porque si su personal está capacitado puede reducir tiempos, puede reducir producción, producción no, hacer la mayor producción al menor costo, o sea, tienen un buen de beneficios, no solo para el mismo empleado, que también tiene una seguridad ya en su empresa, y me está capacitando, un mejor humor, o se siente valorado. Ok, bueno, el 85%, esa es la razón 1 y 2. En tercer lugar, que es casi el 10%, dice otros, que dice, ven la gráfica. Esto de otros incluye o no encontró capacitador adecuado, o que consideran que interrumpe la producción, o que considera que como ya se impartió en años anteriores, pues ya para qué, ¿no? O porque esto va a permitir mayores exigencias salariales, o porque su personal renuncia, o sea, tiene constante rotación de personal, o porque se le solicitó a instituciones públicas la capacitación gratuita y nunca se las brindaron. O sea, te estoy dando 6 motivos, que esos 6 motivos engloban ese 10%.
O sea, realmente ni siquiera quizás en términos estadísticos no es tan grande por separado, que por eso dijeron vamos a juntarlos en otros, ¿no? Sí, porque por separado es irrelevante, ¿no? A lo mejor ni siquiera se ve una línea ahí. Pero fíjate que son interesantes argumentos. Por ejemplo, hay quienes dicen, me interrumpen la producción. Pues, ¿qué te crees? Estadísticamente va en otros, porque no es tan alto las empresas que te dan ese argumento. O que te dicen, hay mucha rotación de personal y para qué. Igual, estadísticamente no hay tantas empresas que sea su motivo principal y por eso va en otros, ¿no? Muy interesante. Igual, esos argumentos realmente no son tantos. Y hasta el último, con el 4%, te decía que es por el costo elevado. Entonces, realmente la última de las últimas es el argumento del costo. Entonces, ¿qué está pasando? Que realmente pues ese 85% pues traten ya de quitarse ese paradigma. Tener conciencia, ¿no? Tener conciencia de que la capacitación es importante día con día, ¿no? Y bueno, Inge, vamos a pasar por favor a una siguiente gráfica, que en este caso es la distribución por sexo. O género, me gustaría a mí decirlo, pero el INEGI lo marca por sexo, de cómo fueron capacitados hombres y mujeres, ¿no? Fíjate que es un dato bien interesante. La zona verde, que son los hombres, y la zona, pues no sé, naranja o rosa, mujeres. En general, el 61% capacitan más a hombres que a mujeres. Sin palabras, ingeniero, me quedé sin palabras. Iba a decir algo y me contuve. Día Internacional de la Mujer otra vez. Me contuve. Es que tristemente, bueno, ahora sí, en proporción también hay más trabajadores hombres que mujeres. Eso también. Eso no lo sé, el estudio no lo dice. Sí, no, pero así es. Entonces puede ser que también por ahí vaya, pero aún así, tomando el 100% de la población que se capacita, están capacitando más a hombres. Yo no sé, a lo mejor tiene que ver por eso, por la población activa laboralmente, que sí en su mayoría son hombres. Que yo no dependería, por ejemplo, tenemos nuestra estadística NIPSE de todos nuestros cursos, y ahí te podría decir que realmente es un poquito más mujeres, o sea, se capacita cerca de un 55% más mujeres, 45% más hombres, por lo menos en lo que son nuestros cursos, en lo que es Ciudad de México y tanto abiertos al público como empresas. Entonces sí es un poquito diferente la estadística, pero aquí conforme lo que marcaron las empresas al INEGI, pues sí resultó esa relación 60-40, ¿no? 61-39 en este caso. Muy interesante, y sí me dejaste así sin palabras, y luego sí, y pasa lo mismo si lo ves por micro y por pymes, sigue siendo más o menos la misma relación 60-40. Pero por ejemplo aquí en manufacturas, pues bueno, sí, porque hay más por hombres. Sectores, sí. En manufacturas el 66% son hombres, en comercio 60% hombres, y servicios el 50, pues casi 59% hombres también, o sea, en todos los ámbitos el hombre está siendo más capacitado. En servicios que me mujeres. parece, no estoy segura, pero creo que en servicios y en comercio sí hay más hombres que mujeres, o por lo menos está equilibrado un poco más. En manufactura es un hecho que son más hombres los que están en el campo laboral, pero aún así, bueno, por favor, capaciten a mujeres también. Entonces, pues bueno, es un dato interesante, ¿no? Sí. Vámonos por favor a una siguiente gráfica, que es el porcentaje de empresas según las acciones que presentaron problemas, ¿no? Fíjate, esta gráfica ya no tiene que ver tanto con el rubro de capacitación dentro de la INAPROCE, pero para mí me gustaría vincularlo por lo siguiente. Ya comentamos que en general, en promedio, el 15% de empresas sí capacita. Ya más o menos vimos algunas estadísticas interesantes, las razones por las que sí, por las que no capacitan. Pero ya viendo capacidades, que ese es otro tema que ve la INAPROCE, capacidades gerenciales o capacidades empresariales, tenemos en estas gráficas lo que son empresas según acciones que se presentaron ante problemas, ¿no? Es decir, y tenemos ahí distintos colores, ¿no? Por ejemplo, un amarillo, que es que sí se logró llegar a una solución sin llevar a cabo acciones posteriores. Un color rojo, que es una solución o instrumentación de mejora continua, que ahí entramos todos de calidad. El color verde, que se llegó a una solución llevando a cabo acciones para evitarlos, es decir, acciones preventivas.
Y en azul, que no se hicieron acciones, ¿no? No se hizo nada para evitar el problema. Ahora simplemente pasó y Y ya. si te das cuenta, que paradójicamente no capacitan al personal, consideran que ya tienen el conocimiento y habilidades, consideran que ya contratan a la gente ya capacitada, pero si tú ves aquí, en general, casi el 40% está en la línea azul, es decir, se presentan problemas y no se llevan a cabo soluciones. Fíjense, ¿cuánto se ahorrarían realmente, como acabo de mencionar, todos estos microempresarios, los empresarios de las micros, si en realidad se hicieran conciencia que a veces a lo mejor lo único que le falta a su trabajador de que se equivocó, un error, simplemente es una capacitación? A lo mejor dedicarle unas parte, horas por lo menos. Y ni siquiera, bueno, sí parte de lo mismo, pero a veces ni siquiera esa conciencia de que, bueno, lo sigue haciendo mal o lo sigue cometiendo error, o a lo mejor lo corro y entra alguien igual, ¿no? A lo mismo no lo capacitan o no le están prestando atención en algo que simplemente a lo mejor es la solución de las cosas. Uh-huh. Hay que ser conscientes en esta Pero fíjate parte. y esto que dices es importante porque en la misma gráfica, o sea, en el total, te dice que el promedio el 40%, pero ya si lo vemos por microempresa y por pymes, uh-huh. ahí se ve la gran diferencia Que las de lo micros. que tú dices. Uh-huh. La micro, recordarás que en promedio solo el 14% capacitaba, y la pyme, por el contrario, casi Era el más. 55% sí capacitaba. Entonces, ahora, ¿qué pasa en esta gráfica? La línea azul, que es la de si se presentaron soluciones a los problemas, Uh-huh. si te das cuenta, en la micro se sigue manteniendo ese 40% de que no se llevaron a cabo soluciones, Ajá. pero en las pymes, date Bajó, cuenta que sí ujú. se encontró en un 13.5%, es decir, ahí te encuentras más, casi el 40%, que es la zona verde, que sí se llevaron acciones para evitarlos, es Ujú. decir, las acciones preventivas, Ujú. y eso no lo vas a poder hacer si no te capacitas constantemente para conocer nuevas metodologías, técnicas o herramientas para prevenir los problemas, para prevenir los riesgos. Y aquí es donde te das cuenta que sí te sirve y sí es importante la capacitación, porque se presentan problemas y las pymes, que por lo menos te están capacitando a 5 de cada 10 trabajadores, están estableciendo soluciones, y la micro, que solamente capacitas a 1 o 2 de cada 10, no te da soluciones de nada. Pues hay más claro ni el agua. Ay, Inge, tus comentarios siempre tan concretos, ¿no? No, es que claro que sí, o sea, es que sí es como, es que yo ya lo había mencionado, como tal, lo que es como de las micros, ahí se ve la importancia de la capacitación, ahí, o sea, claro está, en las Así gráficas. es, correcto. Entonces, vámonos por favor a la siguiente gráfica, que es ahora la distribución del número de empresas conforme indicadores, que esto también es importante. En muchos de nuestros cursos de mejora continua, calidad, etcétera, hablamos de los indicadores, los famosos KPIs, que hay KPIs para todos. Oye, nos hace falta un tema de los KPIs, ¿no? Una emisión de los KPIs, hay que anotarlo para otra emisión. Espéreme. Pero bueno, básicamente, mira, en esta encuesta del INEGI igual te maneja empresas que manejan de 1 hasta 2 indicadores nada más, y ve su gráfico, las que manejan entre 3 a 5 indicadores, las que están entre 6 a 9, las que manejan más de 10 indicadores, o las que no tienen o no se monitorean indicadores, ¿no? Y de nueva cuenta nos vamos a que la zona azul son las que no monitorean indicadores. El 65.6% de empresas en promedio no monitorean indicadores, ¿no? Las pymes monitorean alrededor de un 35%, bueno, ese es el total, pero las que no monitorean para casi nada son las micro, otra vez. 66% de las microempresas no monitorean ningún tipo de indicador. Entonces, de nueva cuenta, ahora en términos de indicadores, si no estás capacitado, no sabes la importancia de tener un indicador, tanto en tus procesos, en tus ventas, en tus finanzas, en tu marketing, en recursos humanos, en logística, en almacén, en los inventarios, etcétera, como no estás capacitado y consideras que la gente ya tiene los conocimientos y habilidades necesarios, ¿no? Que ese es el argumento principal, pues ni siquiera hay un indicador. Por eso mismo en la gráfica anterior decíamos que estas empresas micros
tienen la mayoría sin acciones de solución, pues ¿cómo lo van a hacer si ni siquiera tienen indicadores que puedan ver qué es lo que pasó, qué le ocurrió, cómo está sucediendo los sucesos? Por eso es tan importante tener los registros, ¿no? Ingeniero, los indicadores, pues sí. Por eso esas micros van a seguir siendo micros, nunca van a saltar a pymes o a grandes empresas. ¿Por qué? Porque no capacitan, porque no dan indicadores, porque no dan soluciones a problemas, porque piensan que la gente con lo que tiene ya está lista, porque piensan que contratan a gente que ya trae experiencia y que con eso les va a solucionar la vida. Y la verdad es que van a seguir siendo pequeñitos y se van a pasar a décadas y décadas y seguirán siendo pequeñitos. Y en algunos hasta se van a morir, o sea, tristemente, y sobre todo empresas familiares que muchas veces hablan de la segunda, de la tercera, cuarta, quinta generación, son muy poquitas, porque esas poquitas son las que sí pasaron a una pyme, porque realmente ya sea que uno de sus hijos o el nieto sí estudió, sí se capacitó, sí vio la importancia de esto y la institucionalizó o profesionalizó a la micro, a una pyme, y por eso va creciendo, ¿no? Pero los demás jamás se dan cuenta de esa visión, jamás se dan cuenta de ese crecimiento, no ven las oportunidades de negocio, no saben la planeación estratégica, entre muchas cosas más, y se quedan pequeñitos, y los voy a decir tristemente, por eso nuestro país no es más competitivo, porque el 95% de empresas son micro, y resulta que de esas micro ni tienen indicadores, ni solucionan problemas, ni capacitan. Entonces, ¿cómo esperas que sea la cadena de valor a los niveles más altos? Así es, tristemente apenas conocía un caso que era una empresa, ¿qué tal si me escucha? Era una empresa que producto X. Dilo, quémalos. No, sí, que venía desde su abuelito, y me acuerdo que ahí va el abuelito, ahí le echó muchas ganas, fue abriendo camino a esta empresa, y después ya pues seguía la mamá, pero ahorita que lo tiene ya el hijo, realmente los hijos, ellos no les preocupa, o sea, ellos están en otra cosa, ellos quieren hacer otra cosa de su vida, ya esta empresa pues ya se está acabando, pero yo pienso, o sea, ya en sí ya está en quiebra, ya tiene muchas deudas, pero yo pienso, si desde la mamá, por ejemplo, se hubiera puesto más en pensar, no solo estos de mis hijos, sino también en capacitar al personal, o a lo mejor tener a alguien que en realidad le guste la empresa y capitarlo, a lo mejor no hubiera sucedido esto. Ya está tristemente saber delegar, hija, también. Exacto. Mucho de eso es que no saben delegar. Los emprendedores, ojo, entendemos que cuando eres emprendedor, haces tus primeros negocios, tú quieres llevar el control de todo, pero eso tampoco te va a permitir crecer si no sabes delegar en gente, construir verdaderos equipos de trabajo. Tu verdadera misión es construir equipos de trabajo, y ahí los vuelvo a invitar al libro El ABC de la capacitación de John C. Maxwell, que es una de sus premisas básicas. El verdadero líder no es el que está haciendo todo, sino es el que construye equipos de trabajo donde él delega, y estos equipos de trabajo realizan o ejecutan esas acciones. Entonces hay muchos emprendedores que quieren hacerlo de todo, y al principio se vale, pero sí, pero o sea, pasan 10 años, 20, 30, y siguen en lo mismo. O sea, toda la información, no delegan información, no transparentan, no, las cuestiones más importantes lo quieren seguir manteniendo. Así pasó con esta empresa, y así se mueren esas empresas, pues son micro, pues son pequeñitos, porque no van a pasar más de, sabes que la micro no factura más de 4 millones al año, para una pequeña están pidiendo más de 100 millones al año, una pequeña empresa. O sea, ni siquiera, si tú no facturas más de 100 millones, no eres ni mediano ni grande, eres pequeño. Entonces, mija, no vas a crecer. Por eso la conciencia, por eso la importancia de decir que tenemos que buscar las soluciones de que estas empresas crezcan, y cómo ahora sí que con la capacitación es una, pero o sea, hay más cosas por hacer. Es la base. Es la base, ¿no? O sea, es el azúcar en la receta para hacer el pastel. Podrás tener lo demás, los huevos, la harina, la leche, sin el azúcar, el sabor no es el mismo. Entonces aquí sin la capacitación podrás tener lo demás, pero no cuaja bien la gelatina.
No, sí, sí es muy importante, deben de tener conciencia, deben en esta parte de que se tienen que seguir preparando, así no seas un empresario de ninguna micro ni nada. ¿Emprendedor? ¿Emprendedor? No, pero simplemente el hecho de, si tú quieres trabajar en una empresa, la que quieras, como lo mencioné una vez, pues también te tienes que estar capacitando. Si tu sueño simplemente no es emprender, pero quieres crecer de cierta manera, también te tienes que capacitar. Pues sí. Entonces, a los profesionistas yo creo que trabajan en pymes lo tienen más consciente. En las micros es donde tristemente no. Y bueno, vamos a pasar a otra gráfica, por favor, que en este caso es la distribución del número de pymes según su participación en cadenas globales de valor. Fíjate, se me hizo interesante agarrarla también del estudio. De igual forma no está en el bloque de capacitación, pero está en el bloque que tiene que ver con las cadenas de valor. Y una de las preguntas fue, oye, ¿participas en cadenas de valor? Y dijeron no. Entonces vamos a conocer pues, qué respuestas fueron por las cuales no. En este caso te dice, con el 34%, casi el 35%, te dice que pues no participaron porque hubo falta de información. 25.5% que por el giro de su empresa. ¿Quién sabe qué harán? que por su giro, ¿no? Después el 19%, fíjate, dice no lo considero necesario. El 15.5% no me interesa. Que para mí si yo sumo estas dos ya es un 35%, o sea, ¿cómo que no te va a interesar? O no vas a considerar necesario ser parte de una cadena de valor. Por eso hay que decir más, a ver, ingeniero, dígame un ejemplo por cómo o por qué es importante estar en una cadena de valor. Ay, mira, las cadenas de valor. Rápidamente, antes estaban los programas de NAFIN o NAFINSA, que son todos los banca de desarrollo, que está para precisamente promover el crecimiento de México, ¿no? De las empresas. Hay muchas pequeñitas que, por ejemplo, no pueden venderle a grandes monstruos como Walmart, Soriana, o industria automotriz, o industria de telecomunicaciones, por citar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a desarrollarte como proveedores. Entonces, para desarrollarte como proveedores, pues necesito obviamente que tengas un perfil en tu personal, buenos recursos humanos, obviamente que pagues bien tus impuestos, lleves una muy buena contabilidad, análisis de tu negocio, análisis de tu mercado, o sea, dan esa asesoría técnica para que precisamente el crecimiento del negocio lleve todas esas aristas, y entonces en unos años, de ser algo pequeñito e improvisado, con esa asesoría técnica, con ese desarrollo, esa formación como proveedor, en unos a lo mejor 10 años, ya te conviertes en una verdadera empresa institucional que va con vías a crecer a una grande. Por decirlo que son las pequeñas, o sea, las empresas micros que les surte, bueno, que le proveen a las más grandes, a las que siguen, ¿no? Tanto a pequeñas y medianas como grandes. Pero si tú no formas parte de una cadena de valor, porque también la cadena de valor, aparte de que te forman como proveedores, encuentran también un diferenciador en tus productos o servicios, que esa es otra cosa también en la que los emprendedores luego fallan mucho. Todos hacen mesas, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cuál es tu diferenciador? No, pues la mía es de madera, el otro es de acero inoxidable, el otro es de cartón, el otro será de plástico, lo que tú quieras. Pero no hay un verdadero diferenciador más que quizás el precio, pero eso no es un diferenciador, eso ya es nada más estar en un mercado por opción de precio, ¿no? Entonces, también el valor es, ¿qué me das extra, no? Todo eso ayudaría a crecer tu negocio si formaras parte de esas cadenas globales de valor. Y me llamó la atención que sumando tanto los que dicen que no lo consideran necesario como que no les interesa, que suma casi un 35%, pues es una clara ignorancia en el tema, y otra vez, si se capacitaran, tendrían más información y conocimiento de estos temas, de por qué formar parte de una cadena de valor. Y aquí por eso, y voy a pedir aquí a mi equipo de producción mi última gráfica, que precisamente son las que sí participaron, y cuáles beneficios obtuvieron en esta última gráfica. Entonces, en la última gráfica, que es porcentaje de pymes que sí participaron,
O sea, estamos hablando de que en las que no participaron fue algo así como déjame revisar el Ahorita dato. te digo, es 4%, ¿no? Ajá, sí. Bueno, de ese 4% que sí participaron, 4.6, ahora vamos a pensar que ese 4 es ahora el 100% y se divide en qué beneficios obtuvieron. Si te das cuenta, dice, de color azul fuerte, con el 28%, que pudieron acceder a otros mercados. De color, vamos a decir azul tenue, que es el 19%, que tuvieron mejores prácticas de administración y planeación. En color verde más intenso, fíjate, acceso a mejor capacitación y asistencia técnica. En color amarillo, se creó un historial crediticio. O sea, estos son solo algunos de los beneficios que obtuvieron las que sí quisieron participar a una cadena global de valor. Y ahí te das cuenta que las demás empresas, claramente que dicen que no lo interesa o que no lo consideran necesario, no quieren estos beneficios. No quieren estos Dicen beneficios. que ni los conocen, ni siquiera los conocen. No les interesa ni los conocen. No se capacitan, dije otra vez, porque no se capacitan. Casualmente con el 11%, fíjate en esta misma de beneficios, hay empresas que dicen, oye, el 11% a mí pude acceder a una capacitación y asistencia técnica que no conocía. Lo que sí, entonces, es que te empiezas a abrir puertas, empiezas a ver el panorama que realmente antes ni siquiera veías. Por eso es la importancia de capacitarse, por eso es la importancia de estar informado, como dices, o sea, entonces estas empresas que no les interesa, dicen que no lo consideran necesario, o simplemente la falta de información, pequeñitos, no van a obtener todo como esto, en mayor estabilidad, demanda de precios, acceso a otros mercados, mejores prácticas, y todo esto le lleva a crecimiento de la empresa, indudablemente. Una evolución. Claro que sí. Entonces, pues, básicamente con esto, Inge, estaríamos actualizando lo que fue en su momento la primera emisión, la importancia de la capacitación. Ahora no solo con datos actuales, sino incluso me permití traer hasta otros gráficos que, como te reitero, no son específicos del rubro capacitación, son de otros rubros como capacidades generales y la parte de cadenas de valor, pero que indudablemente se vincula, ¿no? Se vincula porque al final se tiene que entender que la INAPROCE es la encuesta nacional de productividad y competitividad. ¿Y cómo vas a poder ser más productivo y competitivo si ni siquiera te capacitas? Claro que sí, pero también los que estuvieron viendo ya todas las gráficas y la información actualizada del ingeniero, creo que ya lo mencionaste, si ven que es del 2017, sí es cuando se tomaron los datos, es lo que mencionabas. Ajá. Pero estas encuestas la lanzan hasta... Se publicó ya en 2018. Porque es cuando ya hacen toda la... Ya se hizo todo el concentrado. De hecho, la del 2015 realmente el estudio se hizo en 2014, entonces siempre todos los estudios se hicieron un año antes, las publicaciones son... Es como ahorita los censos poblacionales están haciendo en 2020, pero la publicación se hará en 2021. Sí, porque tienen que manejar o hasta todos quizás los datos. 2022, porque es muchísima información. Entonces siempre es así, Inge. Pero pues bueno, esta fue la aportación que quisimos traerles el día de hoy. Síganse capacitando, todos los que actualmente lo están haciendo y lo están aprovechando, qué bueno, excelente. Sin dudas tienen esta vía de la importancia de su capacitación. Sigan con nosotros, y los que no, para ellos, por favor, la llamada de atención más fuerte. Consideren que esto es importante para su desarrollo, no solo profesional, para los que están laborando en una empresa, quieren laborar en una y quieren crecer con la empresa como un colaborador más, sino también para los que son emprendedores, así sea desde una micro, pues tienen que saber hacerle de todo, ¿no? Y para eso tienes que capacitarte en muchas áreas, y siempre con miras y visión de que tu negocio, aunque haya empezado pequeñito, en verdad busques hacerlo grande, no quieras hacerlo todo tú, no quieras tampoco mantener toda la información tú. Aprende a delegar, aprende a liderar equipos, aprende habilidades gerenciales, y todo eso también son áreas de capacitación que te va a ayudar a generar esas habilidades, esos conocimientos. Entonces los invitamos a que sigan aquí con nosotros en IPSE, capacitándose con nuestros diversos temas, que también ya en temas de capacitación emprendedora, pues están los cursos virtuales ahora con la contingencia, curso virtual de ventas, curso virtual de marketing o publicidad digital, el de costos con corridas financieras, el que tiene que ver de cómo encontrar a tus proveedores y clientes y competidores. Ya tenemos por ahí como unos 8 temas para emprendedores,
de manera o modalidad virtual, escríbanos o déjanos un mensaje y con mucho gusto les proporcionamos la forma de adquirirlos. Seguro les van a servir mucho en esta parte cuando ya nos quedemos en casa. Ahí es para seguirse capacitando y a lo mejor nuevas ideas van a tener, así que sigan buscando ser mejores cada día. Recuerden que siempre cada día es una oportunidad de crecer y ser mejores. Y cómo, pues también informándose, capacitándose, creciendo, ¿no? Ese es el motivo de también. Así es. Estamos aquí, así que diciendo, por favor, a todos los que nos escuchan, porque no nos ven, también quisimos estar hablando de las gráficas que se manejaban, porque también otros... Bueno, si invitamos a que vean nuestro YouTube, en YouTube para que vean, si solo nos llegaron a escuchar en los podcasts, ahí ya pueden checar la información ya bien en los gráficos, pero aún así el ingeniero lo estuvo hablando para que sea fácil y comprensible. Exactamente, entonces pues el último que es nuestra frase en IPSE, ¿no? Potenciamos tus ideas y tu profesión. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense, prevénganse y aquí nos vemos. Sí, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho y aquí nos vemos. Hasta luego. Gracias. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.